Francisco Casas es nuestro siguiente invitado, que es el jefe del grupo de explotación de datos. Pues Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito y explicarle a nuestros oyentes en qué consiste esto del grupo de explotación de datos. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo lo utiliza la universidad? De acuerdo. Bueno, en primer lugar decir que el grupo de explotación de datos está enmarcado dentro del servicio de informática de la universidad y básicamente las funciones en dos palabras, es explotar los datos. Es decir, los datos, hay muchos datos en la universidad, tanto puede ser datos de alumnos, de profesores, que están, digamos, desagregados y no tenemos, con esos datos no conseguimos nada. Es decir, tenemos muchos datos, pero no tenemos información, que es lo necesario. Entonces, el grupo lo que se encarga, a través de unas herramientas informáticas que tenemos y del conocimiento que tenemos de los datos y de las bases de datos, es transformar esos datos en información útil, tanto para la universidad propiamente, y además también el grupo se encarga de suministrar información a las distintas administraciones públicas, tipo Ministerio de Educación, tipo Gobierno de Canarias, tipo CRUE, que es la Conferencia de Rectores Universitarios Españoles. Es decir, básicamente es transformar los datos en información útil para la universidad y gestionar el intercambio de información o de datos con los distintos estamentos administrativos externos y los internos también, por supuesto. Ok, o sea, aquí se está metiendo información permanentemente en los sistemas de la universidad, quedan ahí y si no se les dio un tratamiento, pues ahí se quedaría y no se les sacaría el valor, ¿no? Que es un poco el tema. Efectivamente, es obtener el valor de los datos que nosotros tenemos almacenados en nuestra base de datos para poder tomar decisiones. Por ejemplo, el equipo de gobierno trataría con esa información que tú le das, pues podría trazar su plan estratégico para los próximos cursos académicos, ver qué titulaciones podría decir, oye, esta no me interesa porque no tengo alumnos matriculados suficientes como para poder seguir con esa historia. O sea, el funcionamiento entiendo que es a demanda, o sea, o el rector o un jefe de departamento o la persona que tenga autoridad, por así decirlo, para pedirte esa información, te dice, oye, hazme un estudio, dame datos sobre, pues eso, las carreras, no sé qué, o ustedes son proactivos hacia afuera, en el sentido de que ustedes dicen, oye, vamos a hacer un estudio de tal cosa. ¿Cómo va esto? Básicamente hay una serie existe una planificación de proyectos, que hay una serie de proyectos que son proyectos anuales, que siempre, por ejemplo, hay algunos que tienes que tener una fecha determinada porque tienes que entregarlo en ese momento. Es decir, en octubre se abre el plazo para entregar documentación al Gobierno de Canarias. Pues tienes que tener esa documentación preparada. Es decir, esos son trabajos, vamos a decirlo, rutinarios, pero son trabajos que tienes que planificar y gestionar porque pueden haber cambios de normativa, cambios de directrices o cambios de metodología. Y luego también en esa planificación puede estar, por ejemplo, aparte de la demanda que te puede decir cualquier órgano directivo de la universidad, ya sea desde el equipo de gobierno, ya sea de las administraciones, ya sea de los distintos servicios administrativos que tengamos, te pueden pedir, digamos, información nueva, pero normalmente lo que tenemos es ya un bagaje en la espalda de toda la información que normalmente nos suelen pedir, ya se la tienen disponible de forma automática, mediante una herramienta. Es decir, ellos tienen los datos, digamos, normales, es decir, necesito saber cuántos alumnos tengo matriculados, eso no te lo piden, lo tienes, salvo que necesites alguna historia un poco específica. Hombre, siempre hay nuevas cosas, está clarísimo, hay nuevos datos y nuevas historias, o queremos participar en otro ranking, o desde el Gobierno de Canarias nos están pidiendo hacer esto, son cosas nuevas, modernas que tienen que hacer. No es solo la historia de tener, digamos, lo rutinario, lo automático, pero siempre hay cosas nuevas, está clarísimo. Estamos a disposición de cualquier de cualquier miembro del equipo de gobierno, de las administraciones, incluso, como nos ha pasado a veces, de alguna tesis doctoral que haya querido hacer, necesitas tener una serie de datos, tú tienes que especificar, te especifican cómo es el formato de datos que quieres y tú se lo das. Bueno, por supuesto, con los permisos necesarios que hay que tener. Ajá. Durante estos meses de pandemia, de confinamiento, de pasar todo a digital o tal, ¿cuáles son los datos más llamativos, si hay alguno que
que podamos comentar aquí? Datos aquí de, oye, pues evidentemente el pico de uso, todas esas cosas, ¿no? Normales, pero aparte... Sí, claro, eso lo llevan, por ejemplo, los compañeros de sistemas son los que más te pueden hablar del servicio de informática, pero sí, por supuesto, es decir, en principio, básicamente, pasaba de tener a lo mejor 1000 alumnos en modalidad online, es decir, lo que es la teleformación, a pasar 19.000 alumnos en teleformación porque no podían venir presencialmente. Trabajadores. Hombre, nosotros como servicio de informática teníamos la capacidad o la disponibilidad de que si tenías que hacer algo en casa ya lo podías hacer, es decir, que lo único que hemos cambiado, por ejemplo, en el servicio de informática es las 7 horas que íbamos ahí lo hacíamos en casa, pero para nosotros, digamos que el pico no era era relativamente más porque estábamos todos trabajando y antes a lo mejor nos conectábamos menos, pero por ejemplo con los alumnos sí, y sobre todo con el PAS, con el personal de administración y servicios. Toda aquella persona que puede teletrabajar, digamos que lo estaba haciendo desde el primer día, con lo cual el pico sí fue alto en ese sentido. En el de alumnos, en el de profesores, que también se tenía que conectar a las distintas plataformas para dar sus clases y mandar las tareas o las actividades que tenían que hacer. Realizar. Okay. Pues Francisco, muchísimas gracias por explicarnos en qué consiste tu grupo de trabajo, el de explotación de datos. Evidentemente los datos, si no se trabajan y no se le dan una forma entendible, no sirven para nada, son bits que están almacenados y de lo que se trata es sacarle ese rendimiento organizando la información de forma adecuada, que es lo que se encarga en tu grupo. Sí, pues, Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, si quieres termino con una frase. Venga. La información te ayuda a tomar decisiones. Los datos en sí no te dicen cómo tienes la situación. Sí, sabes que tienes alumnos matriculados, pero no sabes cuántos alumnos matriculados tienes y no puedes tomar carrera y en qué, efectivamente. Muy bien. Francisco, muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a ustedes.